Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Espero que hoy pasen un hermoso día, como es mi deseo siempre, con la familia y gozando las bendiciones del Señor. En esta mañana vamos a hablar del tema esperando a Cristo, esperando a Cristo. Sé que es un tema que se habla muy seguido en algunas de las iglesias, pero la gente muchas veces ya ni lo cree porque pues ha pasado mucho tiempo desde los tiempos bíblicos, desde Cristo para acá, Pablo, que han hablado de la venida de Cristo. Pero el hablar de ella no solamente es una realidad, si es algo eminente, Dios va a venir. La segunda venida de Cristo a veces es confundida con el reino. El reino de Cristo es cuando Él venga a la tierra para así gobernar por 1000 años aquí en la tierra. La venida de Cristo en las nubes, que es lo que llamamos el rapto, es lo que estamos esperando los creyentes de la gracia de Dios en este periodo de la gracia para poder esperar a Cristo en las nubes. Nosotros seremos arrebatados, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que no seremos arrebatados. Entonces, el arrebatamiento es lo que a veces confunde a la gente hoy en día. Pero hoy no vamos a hablar en detalle de esto, sino vamos a hablar de cómo nosotros esperamos la venida de Cristo. Ahí en Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, el versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened también vosotros paciencia y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Una de las cosas que debemos tener nosotros es paciencia en esperar. Podemos, ver las cosas que están sucediendo en estos días. Creo que nosotros podemos experimentar un poco más de cerca las sazones de la venida del Señor. Estamos viendo ya las profecías cumplirse, estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestro mundo y créame, estamos más cercas a la venida del Señor de lo que pensamos. Entonces, ¿cómo estoy yo esperando a Cristo? Estoy esperando a Cristo y debo de hacerlo con paciencia como nos aconseja Santiago. Ahora recuerde que la paciencia es una virtud que Dios nos ha dado para poder ser personas en las cuales no nos desesperamos y estamos confiados en lo que Dios ha dicho que se va a cumplir y que creemos en esto, que un día Cristo va a venir en las nubes por nosotros. Entonces, allá en Gálatas 5:22 también nos habla que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Mire, si usted tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo morando en usted, usted ya tiene paciencia. Lo único es que a veces nosotros no aprendemos a practicar esa virtud en nosotros. Nos desesperamos, nos preocupamos, estamos siempre pensando, oh Señor, ven pronto, pero en realidad no estamos pensando en el plan de Dios. Estamos desesperados porque las cuentas vienen, estamos desesperados porque hay muchas deudas, estamos desesperados porque la economía no cambia y mucho de nuestro alrededor nos agobia y nos exprime hasta que nosotros tal vez ni pensemos en Dios. Pero hermanos, es el tiempo de estar más firmes, más cerca de Dios y practicar ese fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Que tengamos la paciencia para esperar. Entonces debemos de esperar la venida del Señor, como dice Santiago, con paciencia. Es el primer requisito. No nos podemos desesperar. Hay mucha gente que ya no cree en esto porque ya se desesperó, no ve resultados, no ve en sí el plan de Dios, está viendo más bien su necesidad propia que ver el plan de Dios manifestado. Y eso es lo que sucede muchas veces. No vemos el plan de Dios. Y el plan de Dios se va a cumplir tarde que temprano. Todo lo que está sucediendo es parte del plan de Dios. Recuerden que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, tal vez ya estamos cerca de que ese día venga, pero tenemos que ser pacientes para con el Señor.
Entonces debemos de esperar la venida del Señor con paciencia. Ahora, ¿qué otra manera vamos a hacerlo? No solamente con paciencia, si vayamos allá al Salmo 62, si usted tiene su Biblia por ahí, Salmo, y vamos al capítulo 62, déjeme buscarle aquí, capítulo 62. Muy bien, capítulo 62, versículo 8. Dice, esperad en él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Esperar en él en todo tiempo, aunque a veces nos desesperamos, aunque a veces no entendamos, debemos de velar por la venida del Señor. Debemos de velar por la venida del Señor. A veces no estamos esperando en esa manera. Dice, derramad delante de él vuestro corazón. Y debemos de estar siempre, que nuestro corazón esté siempre dispuesto a esperar la venida del Señor. No te desesperes, no te preocupes tanto por la situación que estamos viviendo, sino piénsalo de parte de Dios que el plan de Él se está cumpliendo y debes velar para recibir al Señor. Primera de Tesalonicenses 3:13 es otra manera en que nosotros debemos de estar buscando al Señor. Primera a Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 en sus Biblias. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces debemos de estar en santificación, esperando en santidad. Ahora, ¿qué es esperar en santidad? A veces pensamos que la santidad solo la vamos a obtener cuando estemos en el cielo. En sí, esa es la culminación de nuestra santidad, donde entraremos a una perfección completa. Pero aquí en la tierra debemos de estarnos santificando. En otras palabras, Dios quiere que nosotros empecemos a crecer cristianamente o espiritualmente en nuestra vida. El crecer espiritualmente, hermanos, es quitando todo aquello que estorba a nuestro crecimiento espiritual. Recuerden que la Biblia da el ejemplo del diamante. El diamante en bruto no parece nada, pero cuando el joyero empieza a cortar aquel diamante, lo convierte en una piedra preciosa de mucho valor. Y ya cuando está terminado, es cuando obtiene el valor requerido de ese diamante. Tu vida así es, aceptaste a Cristo y eres un diamante, pero eres un diamante en bruto, un diamante que necesita ser cortado y refinado, donde Dios va quitando las asperezas de tu vida para formarte en un creyente santo, digno del Señor. Entonces vamos creciendo y Dios va quitando de nosotros, con la ayuda de Dios vamos nosotros quitando todas esas cosas que desagradan a Dios. Y ya hemos comentado muchas veces de las cosas que desagradan a Dios, como los malos comentarios, las malas intenciones, aquellas cosas que traen manera de lastimar a la gente. A veces pensamos que no lastimamos a las personas, pero cuando hablamos de ellas tras sus espaldas, cuando criticamos a otras personas, cuando hacemos comentarios negativos, estos también perjudican la vida del creyente. Y por eso no crece, porque todavía su vida está en bruto en esa manera, porque no ha aprendido a desechar estas cosas. También la Biblia nos habla en Colosenses que debemos desechar el enojo, la ira, las malas palabras. ¿Y cuántos cristianos todavía veo que se enojan, se indignan, dicen malas palabras porque no tienen activo el Espíritu Santo en su vida? Debemos recordar eso. Hermanos, también debemos de no solamente estar en santidad, sino ser pacientes, como dijo, y siempre responder a aquel que demande razón. Debemos de dar testimonio de la venida del Señor. También el salmista nos recomienda algo
en el Salmo 40, si usted vamos allá al Salmo el 40, vayamos rápidamente ahí. Salmo 40. En el Salmo 40, hermanos, en el versículo 3, perdón, a ver. Sí, Salmo 40, versículo 1, perdón. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Algo que tenía David. Siempre hablaba de esa paciencia, ¿verdad? En varias ocasiones él menciona la paciencia. Porque la paciencia, hermanos, te ayuda a pensar, la paciencia te ayuda a relajarte, la paciencia te ayuda a aclarar tus pensamientos, la paciencia te abre los ojos hacia el marco más completo que estar desesperados. Recuerdo como ejemplo, en una de las giras que hicimos en los Estados Unidos a una de las iglesias, una vez nos llevaron a un mall y en aquellos días pues era una manera de relajarse, ir al mall. Y recuerdo que visitábamos un lugar donde había un cuadro ahí en una de las tiendas y decía, concéntrate y mira hacia el centro y vas a ver la imagen de lo que se trata este cuadro. Pero tenía uno que ser paciente y concentrarse y ver con paciencia ese punto y después como que se abría la foto y mirabas más allá de lo que estaba enfrente de ti. Y mirabas toda la perspectiva del cuadro y era hermoso ver y descubrir eso. Estaba oculto a la vista. Cuando vemos ordinariamente las cosas superficialmente, no podemos ver más allá. Y la paciencia es lo que nos ayuda a ver más allá de las cosas que estamos observando. Entonces, hay que ser pacientes, hay que saber observar, hay que saber aprender de que la venida del Señor está cerca y con paciencia puedes ver las cosas más allá de lo que estás pensando hoy en día. Entonces, recuerden que esta es una de las cosas que Dios quiere, que seamos pacientes. Y la paciencia David habla, Santiago lo habla y el salmista David habla. Y también Pedro allá, si regresamos al Nuevo Testamento, a segunda de Pedro, y vamos a ver el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, y el versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro habla que Dios es paciente también. Las cosas van a suceder en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Y Él está esperando que nosotros seamos pacientes también, porque Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando Dios vea ya la persona que se ha arrepentido, la última persona que ha entrado al reino de Dios, entonces Él vendrá por su iglesia y Él va a venir y nos va a llevar con Él. Esa es la promesa que tenemos allá en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, si usted quiere buscar, Primera Tesalonicenses 4, 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, hablando, bueno, déjeme leer un poquito más atrás para que agarremos el contexto. Por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso saber que Dios va a venir por nosotros, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes, todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y Él nos va a llevar con Él. Dice, los muertos en Cristo
resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado, o sea, los vivos, estaremos siendo arrebatados en las nubes para verle en las nubes y estar con él siempre. Entonces, hermanos, qué bonito es esperar la venida del Señor. Espero que usted no se desespere. El Señor viene y no se turbe su corazón pensando en cosas negativas, sino vea que todas estas cosas que están sucediendo son con el propósito de animarnos y alertarnos de que Cristo viene pronto, de que Cristo está a la puerta. Recuerda que en Juan 14 Dios vino a preparar o fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces es una de las promesas que tenemos de parte del Señor. Muy pronto seremos arrebatados, muy pronto vendrá a establecer su reino y muy pronto, como dice Apocalipsis, Él nos dará a nosotros cielos nuevos y tierra nueva donde podamos habitar. Y eso es muy importante, hermanos. Dios tiene un plan todavía futuro para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y un día todos vamos a reinar con Él por 1000 años en paz y después que destruya al enemigo Satanás, Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. En otras palabras, va a abrir otra vez esta tierra ya purificada, una tierra ya perfecta otra vez para que podamos habitar pacientemente y que podamos así gozar de la presencia del Señor. Miren, damos gracias a Dios por su presencia en estos días. Gracias a Dios que no nos ha faltado aún a pesar de lo difícil que es por falta de trabajos. Es difícil juntarnos, es difícil animarnos el uno al otro físicamente, pero espiritualmente debemos de orar los unos por los otros. Cristo viene pronto, las cosas se están acomodando. Hermanos, las tragedias que vemos, los continuos terremotos, la pandemia que estamos viviendo, todo esto es parte del plan de Dios y pronto vendrá por cada uno de nosotros. Recuerden que las profecías se tienen que cumplir y Dios cumple lo que promete. Si Él dice que va a venir, vendrá. Su venida es eminente. La cuestión es, ¿cómo estás esperando a Cristo? ¿Cuál es la manera en que tú le estás esperando? ¿Le estás esperando con paciencia? Como David decía, debemos de ser pacientes. Como Santiago decía, debemos de ser pacientes. Como Pedro nos dice que aún Dios es paciente para con nosotros. Entonces, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo va a venir, es eminente. Él fue a preparar lugar para nosotros, es una promesa. Entonces, debemos nosotros estar confiando en esto. Les animo, hermanos, Cristo viene pronto. No sé la hora ni el día, nadie lo sabe, pero sabemos que Él viene. Y ojalá que un día de estos, si es que Cristo no viene antes, podamos juntarnos en la iglesia. Pero si no, estaremos juntos en el cielo gozando de una mejor vida, una vida de perfección. Recuerden que Dios quiere que también sigamos hacia la santidad, que podamos purificar también nuestros cuerpos, nuestras almas de todo aquello que desagrada al Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Busca a Cristo. Todavía hay tiempo. Si tú no conoces a Cristo, todavía hay tiempo. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura, y debes de acercarte a Cristo. Recuerda que somos pecadores. Recuerda que le hemos fallado nosotros a Dios. Recuerda que debes de arrepentirte de tus pecados y debes invitar a Cristo a que venga a tu corazón. Invítale, dale morada en Él y Él va a habitar contigo. Como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios está dispuesto. Solo quiere que tú lo invites. Invítale a tu corazón, arrepiéntete y serás salvo. Porque todo aquel que se arrepiente será salvo, dice el Señor. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, Él lo salvará. Así es, así dice la Escritura. Aprendamos a obedecer y recuerda que dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
No todos somos hijos de Dios. No te engañes. Recuerda que todos somos creación de Dios, pero solo los que tienen a Cristo Jesús tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibe a Cristo. Que Dios te bendiga, hermanos, que pronto nos podamos ver si Cristo no viene y que podamos reunirnos otra vez en el templo. Ese es mi deseo. Bendiciones para todos y si Dios quiere nos vemos otra vez el miércoles para continuar con el tema que estamos estudiando. Gracias por tu paciencia y practiquemos la paciencia para la venida del Señor. Les amo en Cristo. Bendiciones para todos ustedes.